Hola gente de YouTube, aquí Fick Guzmán, deseándoles a todos un excelente día. Espero que se encuentren todos muy pero que muy bien. Antes de comenzar con el video, quiero que por favor se suscriban al canal y den a la campanita de notificaciones para así poder llegar a muchísimas más personas. Para recordarles que el link de los fanfics se encuentra abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos a los saludos del video. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo card de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Daisy Alcaraz. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada la supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Naruto. La determinación del forastero autor. Fiction Only Reader. Chapter 316. CH9, 1, 316. El último equipo en regresar fue el Duro 5 y 16, que regresaron 2 horas antes de la fecha límite. Según la conversación, todos los equipos habían completado sus tareas y, aunque no hablaron de detalles, se les habían asignado tareas similares. Robos, sabotajes, recompensas y asesinatos. La fecha límite pasó, pero no hubo comunicación de los ninjas Sambu hasta la madrugada del día siguiente, cuando Ant y sus 2 subordinados reunieron a los 8 candidatos en el salón. Comentario les devolvió sus pertenencias, que se habían llevado al comienzo del proceso de evaluación. A cambio, se llevaron su equipo de candidatos, con la intención de quemarlo para borrar la evidencia de su presencia y participación en el creciente caos en torno a la ciudad. Era mejor para todos que la ciudad volviera a su estado habitual lo antes posible, y los casos relacionados con las tareas de los candidatos se enfriaron. Con esto, la evaluación ha terminado. Todos ustedes son libres de regresar a casa, dijo Ant, provocando una oleada de alivio que inundó a los candidatos. Las cosas que habían hecho en los últimos días no habían sido excesivamente difíciles, pero no se les había permitido descansar desde un punto de vista mental y psicológico. Estar constantemente al límite era duro y trajo consigo efectos negativos que poco a poco fueron minando todos los aspectos de su rendimiento. La noticia fue bien recibida, ya que la mayoría ya estaba harta de todo y quería irse a casa y relajarse. Los demás ninjas Sambu habían abandonado el escondite y tal vez incluso la ciudad durante la noche. Solo Ant y 2 subordinados se quedaron para hablar con los candidatos. Nos pondremos en contacto con ustedes para darles los resultados en 1 o 2 semanas, dependiendo de su lugar de residencia. Díganos dónde se hospedarán durante las próximas semanas para que podamos enviarles nuestras respuestas directamente, dijo, dirigiéndose a los 8 candidatos sentados en la sala más grande de los escondites temporales. Takuma estaba sentado contra la pared al lado de 3 cuando ella preguntó: ¿A dónde vas? Ella era del clan Yamanaka, probado por el hecho de que podía practicar el Itsu del clan, lo que significaba que probablemente vivía en la aldea de la hoja oculta a menos que estuviera destinada en otro lugar. La aldea oculta de la hoja, respondió Takuma. Su contrato con la fuerza policial estaba a punto de terminar en 1 semana y esperaba que Uchiha Setsuna le presentara la oferta de la fuerza policial. También tuvo que darle a Mikoto una respuesta a su oferta de afiliación y patrocinio. Era de mala educación hacerla esperar. A sus ojos, él estaba de vacaciones, pensando en la oferta aunque, en realidad, estaba bastante ocupado. Había pensado en su futuro mientras estaba en el camino, pero no podía decidir ni responder a ninguna de las ofertas hasta saber si los Sambu lo querían. Yo también. Viajemos juntos, sugirió 3. Eso me funciona, dijo. No os quedéis en la ciudad capital en Ver. Salid hoy mismo si es posible o mañana a más tardar, les ordenó Ant y les advirtió. Hoy, le susurró a 3, quien asintió. Eso fue todo lo que Ant les dijo antes de confirmar sus direcciones y despedirlos. Luego llamó a Takuma y Tree a la esquina para una charla privada. Tomen esto, dijo, arrojándoles la ficha de la oficina de recompensas. No la cobren aquí en la ciudad. Usen la oficina de recompensas en el pueblo. Será más seguro de esa manera.
Tres atraparon la ficha y miraron a Takuma. ¿Dividir la recompensa a la mitad? Eso es justo. ¿Qué tal si lo reclamamos juntos cuando recibamos nuestras ofertas? ¿Estás tan seguro de que te van a aceptar, eh? Por supuesto, dijo Tres, con confianza y un dejo de orgullo, soy una presa demasiado buena como para dejarla pasar. Chocó su hombro contra el de él y sonrió. Tú tampoco eres tan mala, querida 13. No tan buena como yo, por supuesto, pero tampoco tan mala. 9 sí, sí dijo, asintiendo con la cabeza. Vamos, comamos algo y salgamos de aquí. Entonces, ¿qué tal si hacemos una presentación? Dijo Tres mientras estaban en el camino. Takuma la miró. Aunque se conocían de cara, no habían intercambiado nombres porque lo consideraban innecesario. También querían mantener el flujo de información personal al mínimo en caso de que los Anbu tuvieran algo más planeado para ellos después de las tareas de la capital de Ember City. Mira, nos conocemos de cara y, como ambas vivimos en la aldea oculta de la hoja, no nos resultará imposible encontrar información sobre la otra. Y, bueno, ya sabes, yo soy una Yamanaka. Para ti será bastante fácil, dijo encogiéndose de hombros. Así que, supongo que déjame ir primero. Soy Chunin Yamanaka Amami. ¿Y tú eres I? Encantado de conocerte, Amami. Puedes llamarme 13, dijo Takuma. 2 La cara de 3 decayó cuando no correspondió el gesto. 1 es broma, dijo cuando vio el resentimiento y la ira en sus ojos. Soy el genin Takuma. Vamos, aprende a aceptar una broma, querida Amami. 3 Que te jodan, eso fue vergonzoso, dijo Amami. Entonces, ¿eres un genin, eh? Eso debe significar que te están dando un ascenso de rango junto con la oferta. Takuma sonrió levemente en respuesta, sin confirmar ni negar su afirmación. Aunque le habían dicho que se convertiría en Chunin, era más seguro no hablar prematuramente ni alardear de cosas como un ascenso de rango hasta que ocurrieran. También fue por eso que no había hablado sobre la situación actual de la fuerza policial con nadie más que aquellos en quienes confiaba, y solo porque quería su opinión sobre la situación, es decir, Maruboshi, Mikoto y Arisu. Ya he trabajado con un Yamanaka antes, dijo Takuma, continuando la conversación con un tema en común. Oh, no me extraña que te adaptaras tan rápido en aquel entonces. Fue durante la redada en la granja, que fue lo que finalmente lo metió en problemas con Roth. Había luchado contra un ninja rebelde que conocía un jutsu defensivo de rango B, que, en ese momento, requería que 8 genin trabajaran juntos para derrotarlo. Uno de esos genin era un Yamanaka y una de las razones principales por las que alguien había logrado salir con vida. Tomó el control de los demás cuando quedaron inconscientes y los alejó del peligro. Trabajamos juntos en la fuerza policial. Ah, sí, conozco a Smokoso, sonrió Amami. Solía aceptar su dinero en torneos cuando queríamos hacerlos más interesantes. Se enojaba mucho, se rió entre dientes al recordarlo. Takuma quería decir que tenían algo en común porque él también luchaba por dinero, pero eso no era apropiado compartirlo con alguien que solo había conocido hacía 10 días y solo lo conocía desde hacía 3 días. Pero, de alguna manera, parecía como si la conociera desde hacía mucho más tiempo. Entonces, ¿qué pasa con la recompensa? Preguntó a Mami después de salir de una posada de viajeros en la que se habían detenido para almorzar. ¿Qué pasa con eso? Preguntó Takuma, pero pudo adivinarlo cuando escuchó la ligera incomodidad en su tono. ¿Qué piensas? Preguntó ella. Ambos conocían la información revelada en el pergamino de la misión. Sabían que Kinoe Yukuri, la mujer a la que habían matado, había muerto en última instancia porque se había negado a trabajar para la hoja oculta. Había rechazado la oferta de convertirse en una shinobi de la hoja oculta una vez más, y eso claramente no le había sentado bien a alguien de arriba, que luego había tratado de sacarla del mercado al venderla a precios más bajos ante sus propios clientes. Eso, por supuesto, los llevó a dejar de prestarle sus servicios. Las opciones eran presionarla para que volviera a unirse a la hoja oculta o simplemente arruinar su sustento. Cualquiera que fuera la razón, se trataba de malicia dirigida, una estrategia común utilizada por las megacorporaciones para sacar del negocio a los competidores más pequeños. La aldea de la hoja oculta era esencialmente un monopolio del trabajo mercenario en el país del fuego, así que cuando Okuri empezó a aceptar trabajo contra ellos se convirtió en un enemigo, y uno bueno además, se convirtió en una amenaza mucho mayor porque dañaba agresivamente el resultado final. En el vacío, no era un problema porque la mayoría de las personas que querían hacer algo acudían a la hoja oculta.
Todos sabían quiénes eran los shinobi de la hoja oculta, no había necesidad de publicitar su existencia. Sin embargo, para los mercenarios independientes como Ukuri, tenía que depender del boca de boca, que era un proceso mucho menos fiable y de crecimiento lento. Si Ukuri no hubiera sido el objetivo, solo habría sido una pequeña competidora del tamaño de un insecto. Sin embargo, su nivel de amenaza explotó cuando empezó a aceptar trabajos contra la hoja oculta, un tipo de mercado que nunca tenía suficiente oferta pero sí una gran demanda. Y en ese lugar, cuando alguien era bueno, el boca a boca actuaba como un reguero de pólvora. Si Takuma tuviera que adivinar, entonces el supuesto alto oficial que la había obligado a irse debió haber enfrentado algunas críticas por haber provocado la creación de tal situación. La presión debió haberlo obligado a hacerse cargo de la situación, lo que llevó al intento de asesinato, y cuando eso fracasó, se convirtió en un asunto lo suficientemente importante como para convertirse en un asunto oficial. Sin embargo, ya era demasiado tarde para arreglar la situación y enmendar las relaciones, porque, independientemente de lo que hubiera sucedido, Ukuri era una amenaza. Se había ganado un nombre y había creado una clientela y conexiones que no se podían persuadir ni amenazar fácilmente. Si la dejaran sola, seguiría aceptando trabajos contra la hoja oculta. Cuando se puso bajo la protección de los samuráis, no pudieron actuar contra ella abiertamente. Aunque el patrocinador estaba oculto, lo más probable es que se tratara de una recompensa oficial emitida por la hoja oculta. La hoja oculta había creado un problema. Ahora querían que desapareciera. Y Anbu, a través de Takuma y Amami, eliminaron el problema. No, Takuma y Amami eliminaron el problema. No me arrepiento de haberla matado, dijo Takuma después de un momento de silencio, pero siento que voy a estar pensando en lo que hice por un tiempo. No le importaban las vidas de los shinobi, pero eso no significaba que disfrutara matándolos. Se dio cuenta de que matar implicaba mucho más que el acto de quitarle la vida a alguien. Había un montón de otras cosas que venían con ello. ¿Cómo podía alguien estar en una posición en la que alguien lo quería muerto? ¿Era culpa suya? ¿Cuáles serían las consecuencias de matar a esa persona? Durante la guerra fue fácil. El otro bando era un enemigo claro, ya que intentaban invadirlo. Él era un soldado que defendía a sus aliados. Incluso había justificado el asesinato de Gion porque era un traidor. Pero, Takuma cerró los ojos mientras los miserables gritos de civiles inocentes resonaban en sus oídos, llenando su cuerpo con un sentimiento que le hizo darse cuenta de lo feo que se había vuelto el ser humano. En casos como el de Kinoe y Ukuri, había tantos matices que resultaba imposible verlo como un problema en blanco y negro. Se sentía como si estuviera nadando en un océano de alquitrán gris que siempre intentaba arrastrarlo a sus profundidades. Ese dinero es indudablemente sucio, dijo Takuma, mirando a Amami a los ojos, pero nosotros también lo somos. Te sugiero que no pienses en ello o que sigas hasta llegar a una conclusión y aceptes tus sentimientos, pero si decides pensar en ello, no te detengas a mitad de camino porque te resulte incómodo. Porque te perseguirá. Sin embargo, esas palabras no fueron dichas. Pero no iba a negar el dinero, no tenía la libertad de hacerlo. Sabía lo que le esperaba. Para alguien como él, tenía que ensuciarse si quería asegurar su supervivencia. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 8 comentarios. Votar 1 queda chapter 317. CH9, 2, 317. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Visita patreon.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Al día siguiente de que Takuma regresara del reclutamiento de Anbu, se encontró visitando la sede de tortura e interrogatorio. Mientras estaba fuera, enviaron una invitación a la casa de Maruboshi. ¿Cómo descubrieron que vivía allí? Oishiyori, la madre de Taro, le preguntó a su hijo quién le había dado la ubicación actual de Takuma junto con el hecho de que estaba fuera en ese momento. ¿Tei está interesado en mí? Le preguntó Takuma a Anko mientras ella le mostraba la sede. Ya había estado allí cuando dirigía el grupo de trabajo sobre narcóticos y consultaba con Yori sobre algunos casos, pero era la primera vez que recorría las instalaciones en lugar de ir directamente a la oficina de Yori. Sí, lo son. Anko sonrió y le dio una palmada en la espalda. Llevaba un traje hecho de una fina malla metálica que se ajustaba a las líneas de su cuerpo y la cubría desde el cuello hasta los muslos. Sobre él, llevaba un abrigo marrón con una costura interior violeta y una minifalda naranja oscura. Saben todo sobre tu trabajo en la fuerza policial.
Se enteraron del interrogatorio que realizaste antes de llegar al campamento Banana, y les conté sobre la recopilación de información y el interrogatorio que realizaste en You. Takuma se preocupó momentáneamente por lo que Anko podría haber compartido, pero el nerviosismo se desvaneció casi de inmediato. Confiaba en que ella sería discreta porque sabía lo que pensaba sobre su tiempo en You. También consideró que TI sabrían de todas formas sobre sus acciones, ya que eran parte de su archivo, y no era difícil acceder a él. Estaba a punto de encontrarse con 2 Tokubetsu Jonin, que tendrían suficiente autorización para saber todo sobre él. Lo único a lo que tendrían dificultades para acceder serían sus registros de la fuerza policial, ya que esos archivos no se compartían con extraños sin una razón adecuada, e incluso entonces, la fuerza policial lo dificultaba ya que no querían que sus asuntos internos se ventilaran. Sin embargo, no necesitaban sus registros oficiales porque siempre existía un flujo informal de información. La gente sabía cosas y hablaban. Era inevitable que hubiera alguien en algún lugar de la fuerza de policía que compartiera lo que sabía sobre él. Además, Yori sabía mucho sobre sus casos importantes, porque solo la llamaba cuando había un problema que el grupo de trabajo antinarcóticos no podía manejar por sí solo. Takuma simplemente supuso que sabían mucho. Como estaban interesados, creía que les gustaba lo que veían o, al menos, que no les importaba. No tenía sentido perder el tiempo y el ancho de banda mental pensando en lo que sabían. ¿Cómo estuvo tu viaje?, preguntó Anko. Cansado, respondió Takuma con la verdad. Debería haberme quedado en casa y haber entrenado. Su tiempo en el grupo de trabajo sobre narcóticos, que fue de alrededor de 9 meses, había ralentizado su crecimiento al mínimo. El exuberante tiempo libre en el campamento Banana le había permitido aprender nuevos ninjutsu, mejorar su aumento de chakra e incluso trabajar para superar el desequilibrio energético, pero sentía que no había hecho lo suficiente. Había mucho más trabajo que quería y necesitaba hacer. ¿Necesitas descansar más y entrenar menos?, suspiró. ¿Ya has empezado a trabajar?, preguntó. Anko se unió a Torture en Interrogation después de su regreso de la guerra Frost. Aunque había sido seleccionada antes de la guerra, su despliegue retrasó su incorporación. Sí, me llevará un tiempo acostumbrarme a trabajar, pero ya he hecho conocidos y amigos. Seguro que todo irá sobre ruedas, dijo antes de tararear suavemente una melodía. La miró de reojo. Parecía mucho más despreocupada que cuando estaban en Yue e incluso en el campamento Banana, y se alegró de ver eso, ya que significaba que se había deshecho del peso que había cargado durante la guerra. Sabía lo que significaba para Anko el puesto en tortura e interrogatorio. Representaba una oportunidad de empezar de nuevo. Sus ojos se posaron brevemente en la parte posterior de su hombro. Aunque no lo habían discutido, él sabía la verdadera carga que ella soportaba. Su pasado con Orochimaru era algo que tal vez nunca la abandonaría, pero mientras pudiera demostrar su valía en este nuevo lugar, al menos podría seguir adelante. ¿Ya has visto las mazmorras?, preguntó. ¿Mazmorras? ¿Te refieres a las celdas de interrogatorio? No, me refiero a mazmorras. ¿No las has visto? Sí, tienen mazmorras donde mantienen a la gente encerrada durante meses. De ninguna manera, vamos. Es un lugar asqueroso. Ten a mano uno de esos inhaladores con fragancia a hierbas. No existían mazmorras de ese tipo. Solo lo estaba sacando de la manga porque encajaba con la imagen de T y tener un lugar parecido a una mazmorra. Si fuera otra persona, mostraría preocupación y nerviosismo, pero cuando miró a su ex líder de equipo, que lo había envenenado en nombre del entrenamiento, vio curiosidad y emoción en sus ojos. Quizás le fue imposible dejar atrás su conexión con Orochimaru. Llegaron a la oficina del jefe de tortura e interrogatorio. La placa en la puerta decía: Tokubetsu Jonin Morino Ibiki 1. El asistente shinobi, vestido con el uniforme gris estándar de tortura e interrogatorio, los guió hasta la oficina. De hecho, todos los demás, excepto Anko, llevaban el uniforme. Él vestía el equipo estándar de shinobi de Leaf. Bienvenido, Genin Takuma. Tenía muchas ganas de verte, dijo Morino Ibiki mientras permanecía de pie detrás de su escritorio. Su voz grave y profunda hacía juego con su aspecto rudo. Las 2 delgadas cicatrices en la parte frontal de su rostro realzaban su aspecto amenazador. Como mínimo, parecía el jefe de tortura e interrogatorio. Creo que es la primera vez que nos vemos, señor. He oído hablar mucho de usted de Tokubetsu Jonin Yori, dijo Takuma mientras estrechaba la mano de Ibiki.
Ella también me ha contado mucho sobre ti, dijo Ibiki. Mientras le hacía un gesto a Takuma para que se sentara, le dijo a Anko. Debes estar ocupado. Puedes retirarte, Chunin Anko. ¿Eh? En realidad no susurró. ¿Qué dijiste? Nada. Está bien, te veré más tarde. Takuma Anko le dio una palmadita en el hombro antes de dejarlos solos. Ibiki suspiró en la puerta antes de sentarse. No me andaré con rodeos, Genin Takuma. Tokubetsu Honin Yori ha estado interesada en ti durante mucho tiempo y ha estado presionando para que te unas a nosotros. Al ver que tu contrato con la fuerza de policía está a punto de terminar, decidí reunirme para ver si estarías interesada en unirte a tortura e interrogatorio. Takuma ya lo sabía por Anko, pero aún así fue sorprendente escucharlo de boca de Ibiki. Cuando regresó de la guerra, pensó que el examen Chunin era la progresión natural, pero aquí estaba siendo perseguido por varias entidades. Comprendió que había desarrollado una reputación profesional que otros encontraron lo suficientemente valiosa como para reclutarlo, pero sentía que las cosas estaban cambiando demasiado rápido. Ahora, tenía otra oferta ante él que necesitaba hacer malabarismos junto con las que ya tenía las manos ocupadas. Sería un placer trabajar en un lugar tan prestigioso como tortura e interrogatorio, señor, dijo Takuma. No era un halago. TI parecía un buen lugar para trabajar. Estaba bajo el paraguas de la División de Inteligencia, que era una entidad importante en la hoja oculta y, por lo tanto, ofrecía muchas oportunidades. Su reputación en cuanto a cultura laboral también era bastante popular, lo cual era muy positivo para Takuma, que valoraba poder concentrarse en el trabajo sin tener que lidiar con toda la mierda de política de la oficina. Sabía que ese tipo de cosas existirían independientemente de dónde trabajara, pero apreciaba que fuera menos intrusivo. ¿Por qué estarías interesado en unirte a nosotros? Preguntó Ibiki. Takuma lo pensó un momento. Sé lo importante que es lo que hacen aquí. La información es poder y, muchas veces, más importante que la fuerza militar en sí. Si no saben lo que viene, ninguna cantidad de fuerza les permitirá detenerlo antes de que sea demasiado tarde. El Departamento de Tortura e Interrogatorio y la División de Inteligencia en general son vitales para la seguridad de nuestra nación, y me gustaría contribuir a eso. Entonces la importancia de tu trabajo es muy importante para ti. En realidad no, respondió Takuma sin necesidad de pensar. Un trabajo es un trabajo. Por supuesto, preferiría que el trabajo que estoy haciendo sea importante, pero incluso la importancia es muchas veces subjetiva. Algo importante para ti puede no serlo para mí. Al final del día, lo que más me importa es un buen ambiente de trabajo y una remuneración competitiva. En otras palabras, quería que le pagaran bien. Aún no había recibido los resultados de la ANBU. Si no hubiera tenido la oferta de Mikoto, habría intentado ser más atractivo para Ibuki, pero como había ascendido de rango, tenía la flexibilidad para ser audaz. Así es, dijo Ibuki, incorporándose en su silla. ¿Y cuál cree usted que es la remuneración competitiva? Un ascenso al rango de Chunin, mi propio equipo, un grado de pago CN, tercero como base desde el principio, un bono por firmar y acceso inmediato al archivo de Jutsu de rango B, dijo Takuma. 6. La fuerza de policía, ANBU y tortura e interrogatorio eran lugares muy diferentes. Aunque la fuerza de policía era una entidad de la hoja oculta, estaba completamente dirigida por el clan Uchiha sin ninguna supervisión, por lo que, aunque Setsuns era un representante de la fuerza de policía, Takuma estaba negociando con el clan Uchiha. Sin embargo, tortura e interrogatorio no tenía ese respaldo del clan. Como tal, tuvo que cambiar las demandas que podían cumplir de manera realista. Le había pedido a Setsuna acceso a los archivos de Jutsu, y aunque no lo dijo, se refería a los archivos de Jutsu del clan Uchiha. Tortura e interrogatorio no tenían esos archivos personales, por lo que no podía plantear esa demanda, por lo que la cambió a un grado de pago más alto. Cuando era un genin, comenzó con un grado de pago GN1, el más bajo que un genin podía obtener. Había ascendido a un grado de pago GN5 cuando se unió al grupo de trabajo de narcóticos, el más alto que un genin podía obtener, junto con algunas bonificaciones de la fuerza de policía. Tras un ascenso de rango de Chunin, comenzaría con un grado de pago CN1, el más bajo que un Chunin podía obtener, pero exigió comenzar en CN3 como base, excluyendo los incentivos y bonificaciones departamentales de TI.
A diferencia del clan Uchiha, tortura e investigación no podían darle un jutsu de rango B, por lo que, para compensarlo, les pidió acceso inmediato a los archivos de rango B de la aldea, que generalmente solo se desbloqueaban un año después de la promoción a Chunin. Tenía el dinero justo para comprar un jutsu de rango B. Otra de sus exigencias a la policía era poder elegir su trabajo. Podía preguntarles al respecto debido a su historial. Sin embargo, sería un extraño en el departamento de tortura e interrogatorios. No podía decidir en qué quería trabajar, así que pidió un equipo, de modo que incluso si le daban un trabajo que no le gustaba, pudiera manejarlo en sus términos. Era una exigencia difícil, pero se suponía que las negociaciones serían difíciles. Por último, pidió una prima por fichaje como guinda del pastel para endulzar el trato. Si fuera honesto, tortura e interrogatorio estaba en desventaja inherente. La fuerza de policía tenía la ventaja de estar familiarizada con la oferta de Mikoto, que estaba pensando en aceptar si se iba con la fuerza de policía. Al atar su carro al caballo Uchiha, le resultaría mucho más fácil progresar en su carrera. Los Anbu tenían la ventaja casi abrumadora de los incentivos en términos de acceso a jutsu. Su única desventaja era el período de 5 años. Estaría encerrado y no podría buscar una mejor oportunidad. Eso sí que es competitivo, dijo Ibiki, ocultando en su tono que no estaba de acuerdo. Takuma quiso asentir. Aunque había trabajado con la madre de Taro, eso no era suficiente para que el jefe de tortura e interrogatorio se convenciera de que era lo suficientemente digno como para merecer un paquete de compensación tan generoso. Las exigencias habrían sido mucho más aceptables si él fuera un chunin experimentado, pero para un genin, que ocuparía uno de los puestos de ascenso del departamento, las exigencias eran difíciles de aceptar. Muy bien, volveremos con nuestra decisión, dijo Ibiki mientras se levantaba, señalando que la conversación había terminado. Apenas habían empezado a hablar y la conversación ya había terminado. Takuma sabía que a Ibiki no le gustaban sus condiciones. Por favor, tómate tu tiempo, sonrió Takuma. Ser tan directo con sus demandas era una apuesta arriesgada, por lo que perder el interés de Ibiki no era tan sorprendente. No culpó al hombre. Su respuesta habría sido similar si hubiera estado en esa posición. ¿Puedo preguntar en qué basas tus expectativas?, preguntó Ibiki. Me han ofrecido algo similar, respondió Takuma. Oh, ¿y quién podría ser? Takuma no pudo responder a la pregunta porque ni los Uchiha ni los Anbu habían extendido oficialmente sus ofertas. Sin confirmaciones oficiales, no podía expresar sus afirmaciones, pero podía dar pistas sin entrar en detalles. Podremos hablar de eso cuando me hagas una oferta seria, sonrió. Después de reunirse con Ibiki, Takuma visitó a Anko y Yori por separado y estableció planes para cenar con Anko y Kameko y visitar a la familia Oishi en su casa para cenar. Cuando salía de la sede, miró hacia arriba y vio a Mami caminando en su dirección con otros 4 shinobi a cuestas, todos luciendo ocupados y apurados. El uniforme de tortura e interrogatorio le quedaba sorprendentemente bien a Amami. Tal vez fuera porque se veía cómoda con él. Ella había sido muy juguetona durante su trabajo en equipo. Él decidió devolverle el favor. Amami miró hacia arriba y vio a Takuma saludándola. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó ella mientras se detenía, completamente sorprendida. Takuma no se detuvo y le dio una palmadita en el hombro. Vine a solicitar tu trabajo, por supuesto, dijo antes de inclinarse y susurrarle al oído. Será mejor que pases el reclutamiento porque te quedarás sin trabajo aquí. 4L le guiñó un ojo y le dio una palmadita en el hombro antes de alejarse. ¿Eh?, preguntó ella sorprendida. Takuma no se dio la vuelta y simplemente agitó la mano mientras continuaba caminando. 13. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 27 comentarios. Votar 1 queda chapter 318. CH9, 3, 318, 1. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Visita patreon@ubu.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Takuma se sentó solo en la sala de estar de Maruboshi, mirando el paquete que había llegado para él por mensajería. Maruboshi estaba en un viaje nocturno por el desierto, lo que lo dejó solo en la casa. A pesar de que Anbu les había dado una semana para decidir, el paquete llegó 3 días después del final de los exámenes.
Esto podría significar que les gustó lo suficiente como para enviarle su respuesta al instante, o que no tenía ninguna posibilidad de hacerlo, por lo que ni siquiera se tomaron el tiempo para deliberar. Le sorprendió haber tenido la paciencia de llegar a la sala de estar sin abrir el paquete en la puerta para ver el resultado. Respiró profundamente, cortó con cuidado el sello de pegamento del sobre blanco y sacó la pequeña caja de cartón con un pequeño pergamino en su interior que contenía una carta de oferta de 5 páginas. Su reacción natural fue dejar la carta sobre la mesa y tumbarse en el suelo con un suspiro. Aunque solo era mediodía, se sentía lo suficientemente cansado como para retirarse a descansar. Estaba feliz de tener un trabajo con Ambu, pero no estaba tan entusiasmado como esperaba. Y no creía que nada cambiaría al día siguiente cuando escuchara la oferta de la fuerza de policía. Al final, cualquiera de las dos opciones sería solo un trabajo al final del día. De cualquier manera, voy a ser un chunin, susurró para sí mismo. 3. Al día siguiente, vestido con su uniforme de la fuerza de policía, Takuma llegó a la sede de la fuerza de policía 1 hora antes del mediodía para su reunión con Setsuna. Sin embargo, las cosas sucedieron de manera diferente a como le dijeron. Cuando Takuma llegó a su oficina, Setsuna dijo: «El jefe quiere hablar contigo». Durante el tiempo que estuvo en la policía, no había visitado la oficina de Fugaku ni una sola vez. Se había reunido con él y había hablado con él varias veces, tanto dentro como fuera del trabajo, debido a su trabajo en el grupo de trabajo sobre narcóticos y a sus lecciones con Mikoto. No eran muy cercanos y, para Takuma, él era el marido de su maestra, pero también era el jefe de su jefe. Sin mencionar al jefe del clan Uchiha, que era más pertinente en ese momento. Así que, aunque estaba nervioso, también se sentía algo positivo porque suponía que la fuerza de policía se tomaba en serio su detención. «Pasen», dijo Fugaku cuando llamaron a la puerta. Vestían el mismo uniforme de la fuerza de policía, pero Fugaku parecía el más digno de los tres. El hombre tenía un aura a su alrededor que hacía que la gente se sintiera como si estuvieran hablando con un rey, lo cual no tenía nada que ver con su linaje, rango o estatus. Una mirada era todo lo que se necesitaba para saber que era alguien que se comportaba de manera diferente a todos los demás. «Toma asiento», dijo Fugaku mientras se sentaba detrás de su escritorio. Mientras Takuma se sentaba frente a Fugaku, Setsuna se sentó en el sofá en la esquina de la oficina, dejando en claro que Takuma estaba tratando directamente con Fugaku. La oficina tenía un ambiente práctico y combinaba con la personalidad del dueño. «¿Cómo estuvieron tus vacaciones?», preguntó Fugaku. «Es agotador, pero vale la pena», dijo Takuma. Ahora que tenía la confirmación de Ambu, el agotador procedimiento de prueba no había sido en vano. Fugaku asintió antes de decir: «Veo que la guerra aún no te ha abandonado». Takuma no sabía cómo responder. Aunque pensaba que mantenía una apariencia normal, parecía que Fugaku podía ver a través de ella. «No hay nada de qué sorprenderse. He pasado por una guerra, ¿te cambia? Se necesita mucho para dejar atrás la guerra y volver a una nueva normalidad», dijo Fugaku. De repente, Takuma se dio cuenta de que, en ese momento, poseía toda la atención de Fugaku. El jefe de la fuerza de policía y el líder del clan Uchiha no estaban pensando en sus responsabilidades con su trabajo o su clan. Incluso Setsuna, sentada en la misma habitación, era prácticamente inexistente. Era como si solo ellos dos importaran en el mundo entero durante la conversación. Takuma nunca le había dado tanto a alguien, no en la misma medida. Era halagador y oneroso y entendía parcialmente por qué el clan Uchiha se unía detrás de Fugaku como su líder. Sin saber cómo responder e incómodo por haber sido descubierto, Takuma asintió levemente. Era cierto, después de todo. La guerra solo lo abandonaría una vez que vengara a Riku matando a su asesino. Solo entonces la dejaría pasar. «¿Hay una diferencia entre que te deje y que lo dejes?», dijo Fugaku con calma mientras miraba a Takuma a los ojos. «Tenlo en cuenta». Takuma apretó los puños bajo la sombra del escritorio. No podía saber si Fugaku estaba hablando en términos generales o si sus palabras apuntaban a su experiencia específica. «Sigamos adelante», dijo Fugaku, dejando de lado el tema antes de que dominara la conversación. «Tu contrato aquí prácticamente ha terminado. Incluso figura como que estás de licencia paga hasta tu último día. Setsuna escuchó tus requisitos y los discutió conmigo y quiero que te quedes en la fuerza de policía, Takuma». Fugaku no mencionó a Setsuna, al grupo de trabajo sobre narcóticos, al departamento de delitos organizados o incluso a la fuerza de policía. Más bien, quería que se quedara.
No parecía que fueran solo palabras para apaciguarlo, porque Fugaku lo había llamado a su oficina para conversar personalmente en lugar de dejarle la conversación a Setsuna, otro oficial de alto rango. Uno pudo haber sido porque era estudiante de Mikoto, pero si eso fuera cierto, Fugaku habría hecho una aparición cuando estaba en el hospital después del intento de asesinato. Y para que eso suceda, deseo darte lo que solicitaste. Takuma resistió el impulso de animarse. Sin embargo, las siguientes palabras le recordaron que no debía dejarse llevar hasta haber escuchado todo. Pero con algunas condiciones. Takuma se lamió los labios. Por favor, proceda, dijo. Esto es lo que te ofrezco con respecto a lo que pediste, dijo Fugaku después de mirar el documento sobre su escritorio. Recibirás un ascenso de rango como lo deseabas. Como es un ascenso interno, lo controlamos por completo. Por lo tanto, será inmediato sin ningún período de revisión por parte de la aldea. Takuma asintió. La fuerza de policía era única entre las demás entidades de la hoja. Cuando fue creada, los Uchiha habían exigido y recibido poderes administrativos especiales. Entre las diversas facultades que se les otorgaron, tenían la autoridad de aplicar promociones de rango Chunin sin ninguna influencia de la aldea. No muchas entidades poseían ese poder. Ellas también podían ascender a quien quisieran, pero el ascenso debía pasar por un período de revisión que llevaba algún tiempo. Y aunque la aldea rara vez se entrometía en asuntos internos, siempre podían rechazar un ascenso de rango si así lo deseaban. La promoción de rango en la fuerza de policía evitó por completo ese problema. Recibirás acceso a nuestros archivos internos de Jutsu. Sin embargo, habrá restricciones. Podrás estudiar Jutsu de rango D tanto como quieras sin límite. Para los Jutsu de rango C, podrás obtener acceso a uno por mes, sin necesidad de pagar, por supuesto, dijo Fugaku, presentando la primera desviación de las condiciones de Takuma. Creo que estoy siendo generoso, ya que 12 Jutsu de rango medio por año es más que suficiente. Aprenderlos llevaría tiempo, mucho menos entrenamiento para aplicarlos en la práctica. Entendido, dijo Takuma sin más comentarios. En primer lugar, no habría podido dominar 12 jutsus de rango C al año, por lo que no le importaba esta alteración. En cuanto al jutsu de rango B, el primero se te proporcionará de forma gratuita. Sin embargo, solo se te entregará después de que hayas completado la restricción estándar de un año de Chunin de rango B. Todos los nuevos Chunin tenían que esperar un año antes de poder acceder a un jutsu de rango B. Sin embargo, la ley estaba redactada de tal manera que la restricción no se refería al aprendizaje del jutsu en sí, sino al acceso al jutsu dentro de los archivos de la aldea, lo que creaba un vacío legal por el cual un shinobi podía aprender un jutsu de rango B durante el período restringido, siempre y cuando viniera de una fuente fuera de los archivos de la aldea. Esto se hizo intencionalmente o no, ya que permitía a los clanes ignorar la ley al entrenar a sus miembros con jutsus de sus archivos personales. Pero también permitía a los clanes dar el mismo trato a los shinobi externos para ganar su favor. La ley no había sido cambiada porque disminuiría el poder de los clanes, que era algo que nunca permitirían que sucediera. Que a Takuma no le hubieran ofrecido el mismo privilegio decía todo lo que tenía que decir. Entendido, dijo Takuma, pero esta vez no estaba del todo satisfecho con el cambio en sus exigencias. Tenía la confianza para aprender y entrenar un jutsu de rango B para su aplicación práctica en un año. Pero para aprender un jutsu de rango B bajo la fuerza policial, tendría que perder un año. No diría nada ahora, pero seguramente lo comentaría con Setsuna más tarde. Usted solicitó un aumento salarial, por lo que su salario base comenzará en el grado CN3 junto con otros incentivos y bonificaciones de la fuerza policial a medida que pase el tiempo. Takuma asintió, satisfecho. Por lo menos, el Uchiha había pagado bien. Por último, está el asunto de tu misión. Te lo pregunto de nuevo. ¿Estás seguro de que no deseas volver al departamento de crimen organizado? Preguntó Fugaku. Lo soy, dijo Takuma sin dudarlo un instante. Ese lugar se había vuelto amargo para él después de su expulsión del grupo de trabajo sobre narcóticos, y no quería encontrarse con viejos amigos como Enomoto, que podían complicarle la vida al sobrepasar sus límites. Muy bien, asintió Fugaku. Tú lo deseaste por tu elección de asignación. Después de considerarlo, serás transferido al Departamento de Investigación de Corrupción. Los ojos de Takuma se abrieron cuando escuchó las palabras salir de la boca de Fugaku, quien las captó porque no se molestó en ocultar su reacción. ¿Hay algún problema?
La razón por la que Takuma quería usar a Setsuna como intermediario para expresar su insatisfacción era que no quería afectar su relación neutral con Fugaku, ya que eso influiría en su relación con Mikoto, pero lo que acababan de proponer era demasiado. «¿Me estás pidiendo que me aísle del resto de la fuerza policial y luego gane más enemigos?», dijo Takuma. El Departamento de Investigación de la Corrupción se ocupaba de los casos relacionados con la corrupción. No solo actuaban como investigadores internos, persiguiendo a los agentes de la fuerza de policía por sus fechorías, sino que también perseguían a cualquier shinobi de la aldea que fuera sospechoso de abusar de su posición de cualquier. En la policía los llamaban ratas y nadie, sin excepción, los quería. Durante el tiempo que estuvo al frente del grupo de trabajo sobre narcóticos, el Departamento de Investigación de la Corrupción lo había auditado 2 veces, lo que había ralentizado el trabajo al mínimo. No habían encontrado nada incriminatorio porque ocultaba bien sus fechorías, nunca compartía nada con sus equipos y creaba sistemas legítimos para que los utilizara su equipo. Él mismo incluso se había quejado de las ratas con su equipo como método de trabajo en equipo. Además, se ocupaban de casos de corrupción por toda la aldea de la hoja oculta. Los casos de corrupción suelen involucrar a personas poderosas. Ir en su contra significaba ganarse enemigos poderosos. Había oído historias sobre miembros de investigaciones de corrupción que estaban cansados de trabajar en un lugar donde los trataban como traidores, que solicitaban empleos fuera porque querían un mejor ambiente de trabajo, pero que les costaba encontrar buenos empleos fuera porque habían ofendido a demasiadas personas. Una vez que alguien ingresaba en investigaciones de corrupción, era casi imposible salir impune, y se volvía más difícil cuanto más tiempo permanecía. Incluso afectaría su vida si luego se independizaba. Las personas influyentes podían excluirlo de misiones importantes y arruinar su progreso profesional. Takuma no quería quedar encadenado a la fuerza policial. Ni siquiera quería estar atado a la ambus y seguía su camino. No trabajaré en investigación de corrupción, dijo. Deseabas la libertad, dijo Fugaku con calma. Cualquier otro departamento te obligará a seguir lo que tus supervisores quieran que hagas hasta que hayas ganado suficiente confianza y crédito para obtener la libertad. Si estás dispuesto a seguir ese camino, te transferiré a cualquier departamento que desees sin cuestionarlo. ¿Pero la investigación de corrupción me dejará libre? Fugaku asintió. Takuma frunció los labios. Escuchar eso no había cambiado su opinión. Todavía no quería convertirse en una maldita rata, lo que eclipsaría todo lo que había hecho hasta ahora. Elegí este puesto personalmente, Takuma, dijo Fugaku. ¿Por qué?, preguntó Takuma, reprimiendo su indignación. Fugaku estaba intentando echarlo ofreciéndole un trato terrible. Porque creo que allí te irá bien, respondió, volviendo a mirar a Takuma con su mirada abrumadora. Creo que esto tiene el potencial de hacer que todo lo que hiciste en el grupo de trabajo sobre narcóticos palidezca en comparación. 6. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 8 comentarios. Votar 1 queda chapter 319. CH9, 4, 319. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Visita patreon@patreon.com o link. El enlace también está en la sinopsis. El resto del día después de su reunión con Fugaku fue un lío para Takuma. El jefe de policía le ofreció un trato que sería un tonto si aceptara, afirmó que le convenía y luego no dio más explicaciones. En verdad, Takuma no quería una explicación. No quería verse involucrado en algo claramente perjudicial para su carrera, así que dio por terminada la conversación y dejó una declaración simbólica de que se comunicaría con ellos más tarde. Estaba tan molesto que ni siquiera habló con Setsuna sobre la restricción del jutsu de rango B porque, incluso si ese problema se resolviera, él no quería trabajar en el departamento de investigaciones de corrupción. Ninguna cantidad razonable de beneficios lo haría aceptar el trabajo. No estaba en una etapa de su carrera en la que pudiera aceptar una oferta tan controvertida, ni tenía un respaldo poderoso ni antecedentes para sobrevivir al trabajo. El trabajo en sí no era un problema. Tenía el respaldo de la fuerza de policía, por lo que podía usar su influencia para conseguir lo que quería. El verdadero problema empezó cuando terminó. Una vez que estuviera fuera de la fuerza de policía, perdería el respaldo, pero conservaría a los enemigos. Muchas puertas se le cerrarían. Tendría que tener mucha suerte o simplemente aguantar en la fuerza de policía, que tenía un techo limitado debido a su naturaleza dominada por los clanes.
Uno convertirse en un Ra solo haría que ese techo se redujera aún más. Tenía la opción de elegir otro departamento y comenzar desde cero, como lo había hecho en Crimen Organizado, pero incluso entonces, los beneficios no eran suficientes para justificar la aceptación de la oferta, especialmente con la restricción del jutsu de rango B. ¿Uno por qué diría que sería bueno en eso? Susurró. A pesar de la terrible naturaleza de todo esto, las palabras de Fugaku flotaron en sus pensamientos. La declaración lo impactó. Era tan crédulo que un vago cumplido fue todo lo que se necesitó para convencerlo. Takuma no quería creer eso, pero algo en las palabras de Fugaku le llamó la atención. Uno no creía que el hombre estuviera intentando disfrazarle un feo trato, pero al mismo tiempo se preguntaba si no sería más que un halago. Cuando trató de analizar sus opciones desde un punto de vista estrictamente objetivo, había un claro ganador. Los ambulos dejan atrás, susurró Takuma para sí mismo. Acceso ilimitado a los archivos de Jutsu de rango C, acceso a los archivos de Jutsu de rango B de la aldea sin tener que esperar un año y un paquete de compensación de Jutsu basado en el rendimiento. El acuerdo con Anbu se destacó a pesar de su cláusula de empleo de 5 años no negociable y a Takuma tampoco le importó particularmente. Solo le preocupaba la compensación basada en el rendimiento de los Jutsus porque complicaba las cosas. Las cosas eran sencillas con los puntos de misión, ganarlos e intercambiarlos por un jutsu, y el pago de los Anbu era fijo sin componentes variables, por lo que podía calcular la fecha específica en la que tendría suficientes puntos para comprar un jutsu. Sin mencionar la falta de un período de espera hasta que pudiera comprar un jutsu de rango B. Sin embargo, la remuneración gratuita basada en el rendimiento conllevaba una incertidumbre inherente, ya que otra persona sería quien juzgaría su desempeño. Si a esa persona no le gustaba o simplemente no pensaba que su rendimiento fuera particularmente impresionante, podían calificarlo con una puntuación inferior, eliminando así prácticamente por completo el beneficio. Todavía tendría la capacidad de obtener jutsus de rango B de la manera estándar, pero eso todavía significaba desperdiciar una gran ventaja. Takuma, sentado solo en la sala de estar, suspiró mientras pensaba en su decisión. La fuerza de policía le había dado 5 días para decidir, pero él tenía que enviar su respuesta a Anbu en 2 días, lo que significaba que solo tenía ese tiempo para tomar una decisión. A pesar de cómo se había manejado la situación del grupo de trabajo sobre narcóticos, en algún lugar de su corazón, quería seguir trabajando allí. Tal vez fuera por la comodidad. Como no tenía mucho poder, tuvo que aprender a trabajar con el sistema para impulsar el crecimiento de su grupo de trabajo. Una parte de él realmente pensaba que si lo intentaba otra vez, podría engañar al sistema aún más. Sin embargo, la decisión parecía haberla tomado sola. Ahora, esto es la primera vez, dijo Mikoto mientras caminaba por el complejo Uchiha con Takuma. Nunca me has invitado a dar un paseo como este. Debo admitir que me gusta bastante. Lo miró en silencio por un momento. Este no es el tipo de paseo que da buenas noticias, ¿verdad? Takuma frunció los labios mientras negaba con la cabeza. No quería encontrarme con tu marido, respondió. Habría sido incómodo si Fugaku lo hubiera sorprendido dándole la noticia a Mikoto. Entonces estás rechazando mi oferta, dijo. Desafortunadamente, he decidido no volver a la policía y, como tú querías que me quedara hasta que se estabilizara la contratación externa, a cambio de tu patrocinio. Había decidido ir con Anbu. ¿Qué pasa si renuncio a esa condición? Preguntó. Takuma la miró sin saber qué responder. No le sorprendió ver otra oferta de ella. Si era completamente honesto, no creía que ella realmente quisiera que él trabajara en la fuerza de policía cuando le había planteado la condición por primera vez. Ella conocía sus sentimientos conflictivos sobre lo que había sucedido y ella había planteado la condición para calmar esos sentimientos. Y ahora incluso había renunciado a esa condición. Él comprendió que ella estaba pensando en su clan, pero eso no significaba que no estuviera pensando también en él. Afiliarse no era solo una gran decisión para el shinobi individual, también era importante para el clan, que no solo ofrecía recursos que podían usar en otras partes, sino que también vinculaba su nombre a un forastero. La oferta de Mikoto demostró que valoraba que dedicara los recursos del clan que podrían usarse para satisfacer a otro clan subordinado y confiaba en que él sería el representante adecuado para el clan. Ser valorado de esta manera no era algo con lo que él estuviera familiarizado, por lo que sus intenciones directas significaban mucho para él. Lo suficiente como para no poder expresarlo con palabras.
Lo siento. ¿Puedo preguntar por qué? Preguntó Mikoto. No sonaba ni feliz ni enojada. Takuma miró al cielo en silencio por un momento. Creo que estoy cansado. Pensé que había pasado demasiado tiempo lejos en la guerra y quería empezar con fuerza cuando volviera, pero me he estado sintiendo cansado. Durante un tiempo, pensé que mejoraría si simplemente seguía adelante, sacudió la cabeza, pero nada ha cambiado. Si me dejo llevar, me quedaría mirando las nubes sin fuerzas todo el día, se rió entre dientes. Pero no puedo permitir que eso suceda, pero tampoco puedo permitirme estrellarme y quemarme, así que decidí concentrarme solo en una cosa. Demasiadas cosas estaban cambiando en su vida. Lo estaban ascendiendo a Chunin, lo que implicaba responsabilidades adicionales. Además de eso, tenía que adaptarse a su nuevo trabajo en Anbu y a lo que fuera que le esperaba después de unirse. Entrenar para un jutsu de rango B era una bestia diferente a aprender un jutsu de rango inferior. Sus sesiones de genjutsu con Mikoto estaban regresando y tenía que arreglar su enfoque de combate. Estaba a punto de agarrar algo, y sin embargo, al mismo tiempo se sentía muy lejano. Todas esas cosas ya eran demasiado para que él pudiera manejarlas. Y mi oferta no puede ser esa única cosa, dijo Mikoto, con un tono de comprensión en su voz. En este momento, no creo que esté en el estado mental adecuado para unirme al clan Uchiha. Todos los ojos estarían puestos en mí porque cuando descubran que me trajiste, necesitaría mostrar resultados, grandes resultados, no solo para mantener tu nombre en alto, sino también para demostrar mi valor. Puede que a ti no te importe, pero a mí sí me importa no decepcionarte, sí me importa. Arruinas mi nombre y me enojo, y a nadie le gusto cuando estoy enojada, dijo Mikoto con una sonrisa. Takuma se rió entre dientes antes de suspirar. ¿Y en qué cosa te concentrarás? Preguntó. Creo que es paz interior, dijo. He estado ignorando algunas cosas de las que tengo que ocuparme antes de poder seguir adelante. Por encima de todo, el verdadero beneficio de unirse a Anbu era la cercanía que tendría con Root. Más que aprender poderosos jutsus, quería cazar a Kon porque Riku no descansaría en paz mientras su asesino siguiera con vida. Además, Takuma no estaría a salvo mientras Root existiera para perseguirlo en busca de venganza. No creía que pudiera exterminar a una entidad tan grande como Root, pero ignorarlos tampoco era una opción. El día en que pudiera decirle a la familia de Riku que ella estaba vengada e informar al equipo de lo mismo sería el día en que dejaría de lado la culpa que llevaba por ser el que sobrevivió. Mikoto no se había perdido la confusión que se reflejaba en su rostro. Entonces, ¿qué sigue? ¿Volver a la corporación Genin? Tengo algo más planeado. Te lo diré cuando esté confirmado. Takuma no quería decir nada antes de que Anbu le informara sobre lo que se suponía que debía decirle a la gente. Está bien, es tu pérdida, dijo Mikoto mientras le alborotaba el cabello. De hecho, Takuma sonrió en tono de disculpa. Será mejor que no te saltes nuestras lecciones de genjutsu. Ni siquiera lo soñaría. Hablando de lecciones, hay una chica que quiero presentarte a la que le vendrían bien algunos consejos de taijutsu, si no te molesta. Su nombre es Uchiha Izumi. Tal vez sepas. ¿Me estás presentando a un Uchiha? Dijo Mikoto, mirándolo como si hubiera dicho algo absolutamente ridículo. Takuma sonrió. Bueno, ¿qué puedo decir? Estoy muy bien conectado. Al día siguiente, Maruboshi regresó de su viaje por el desierto con aspecto renovado y trajo consigo hierbas y bayas silvestres que Takuma utilizó para preparar la cena. Se sentaron juntos y hablaron sobre el reclutamiento de Anbu, explicando lo que tenía que hacer durante los 10 días que estuvo fuera. Takuma dejó los palillos y dijo, he decidido unirme a la Anbu. Envié mi respuesta hoy temprano. Ya veo, dijo Maruboshi, sonriendo. Supongo que es hora de felicitarte. Estás a punto de ascender a Chunin. Has trabajado duro, Takuma. Gracias, sonrió Takuma. ¿Ya has hablado con la policía? Sí, incluso tuve una reunión con Morino y Vicky de tortura e interrogatorio. También visité a Mikoto Sensei y tuve que disculparme por rechazar su oferta, suspiró Takuma mientras se frotaba la sien. Había sido muy agotador. Bien, es bueno tratar estos asuntos rápidamente, asintió Maruboshi. Takuma recogió sus platos vacíos y estaba a punto de levantarse y lavarlos cuando se detuvo, pero decidió permanecer sentado y arregló su postura mientras se sentaba de rodillas y miraba a Maruboshi. Sobre lo que dijiste antes, dijo Takuma vacilante. ¿Estás seguro de que no te molestará? Me refiero a que me quede aquí.
Por supuesto, Maruboshi sonrió cálidamente. ¿Quieres quedarte? Si me aceptas, dijo Takuma inclinando la cabeza. Había decidido que no necesitaba un lugar aparte y, como Maruboshi le había abierto las puertas de su casa, estaba más que feliz de vivir con su maestro. Disfrutaba de sus conversaciones y era una experiencia cálida tener a alguien allí para darle la bienvenida cuando regresaba a casa. Eso me hace feliz. A partir de ahora las comidas serán más interesantes. Gracias, dijo Takuma, inclinándose una vez más en agradecimiento. 6. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 9 comentarios. Votar 1 queda chapter 320. CH9, 5, 320. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Visita patreon.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. El proceso de unirse a la ANBU fue agitado. Tuvo que rechazar formalmente la oferta de la fuerza de policía y participar en un proceso de salida, que lo llevó a participar en 3 reuniones con el grupo de trabajo sobre narcóticos, el departamento de crimen organizado y la oficina de personal. Lo único bueno del proceso fue que le permitieron conservar su uniforme de la fuerza de policía y su placa de identificación, que pensaba enmarcar y colgar en su casa. También asistió a una fiesta de despedida con los miembros originales del grupo de trabajo sobre narcóticos. Lo bombardearon con preguntas sobre qué le deparaba el futuro, a las que respondió vagamente porque realmente no sabía mucho y tampoco quería revelar nada antes de que todo estuviera confirmado. El departamento de tortura e interrogatorio también le envió una oferta que hubiera sido un buen acuerdo de ascenso de rango estándar. Sin embargo, no era nada en comparación con lo que le habían ofrecido la ANBU e incluso la fuerza de policía, por lo que cortésmente la rechazó con una carta formal. Anko lo reprendió por rechazar la oferta cuando dijo que no tenía nada más planeado. Al igual que todos los demás, él también había sido vago con ella, pero cuando se enteró de que había dejado la fuerza de policía, tuvo que sentarse a escuchar una larga conversación. Incluso se ofreció a hablar con Hibiki para convencerlo de que ignorara la negativa de Takuma, pero él logró asegurarle que estaba bien. Después de todo eso, finalmente lo invitaron a la sede de ANBU para una reunión informativa. Al igual que la última vez, entró a la sede por las puertas principales y se encontró frente a la misma recepcionista Kunoichi a la que había robado sus armas. Y por la forma en que fruncía el ceño, lo recordaba. Lamento mucho lo de la última vez. Takuma tomó la iniciativa de disculparse porque, por lo que parecía, al menos había sido reprendida por el error, y se sentía culpable por eso. La Kunoichi lo miró con los ojos entrecerrados antes de poner una sonrisa plástica y profesional. Por favor, no hay necesidad de disculparse. Fui descuidada. No volvería a suceder, dijo antes de guiarlo a través del edificio. Ella caminó a su lado en lugar de ir al frente y se mantuvo a una distancia prudente para que él no pudiera arrebatarle cosas. Se sintió incómodo porque ella no le dijo ni una sola palabra en todo el tiempo y sintió que no era el momento adecuado para arreglar las cosas. El lugar estaba por la misma puerta que la última vez, quedaba un espacio vacío con oficinas a un lado y espacio abierto al otro. Las luces blancas brillantes estaban encendidas, pero a diferencia de la última vez, 5 personas vestidas con equipo estándar estaban esperando en lugar de los 2 ninjas ANBU. Eran los otros candidatos de su cohorte. Oye, eres el último, le dijo a Mami con la mano antes de palmear el asiento vacío a su lado. Se colocaron 6 sillas en 2 columnas de 3, una frente a la otra. Solo había 6 candidatos, incluido Takuma. En la ronda final hubo 8, lo que significa que los otros 2 habían fracasado o habían rechazado la oferta. Él se sentó a su lado y ella inmediatamente chocó su hombro con el suyo. ¿Me robaste mi trabajo, no? Le susurró al oído. Se encogió de hombros. ¿Te molestó? Espero que sí. Ni un poco. Ya que estás aquí, debiste haberlos aceptado. A ti también, supongo, dijo. Amami asintió. Takuma miró a los demás candidatos. Ninguno de ellos le resultaba desconocido. Había conversado con todos durante el día que habían pasado en el campamento después de la prueba del bosque. Pero, a excepción de los Hyuga, era la primera vez que veía sus rostros. Faltaban 4 y 5, pero sus compañeros de equipo, 10 y 16, estaban presentes. Preséntate, dijo Amami. Sí, claro. Takuma se enfrentó a los candidatos. Hola a todos. Soy 13.
Mi nombre es Takuma. Es un placer volver a verlos a todos. Felicitaciones por aprobar. Todos se presentaron ante él. 3 Yamanaka Amami. 7 Yuga Kojuro. 2-10 Sonaba Yazo. 2-14 Azujimoto Etomi. 16 Yaya Utamatsu. Todos ellos, excepto Takuma, ya eran Chunin. Eres bastante joven, Takuma, dijo Yaya Utamatsu asintiendo impresionado. Puede que me equivoque, pero la edad mínima requerida por Anbu es de 13 años o más. Tú apenas la alcanzas a los 14. Debes quererles mucho para reclutarte tan joven, dijo Azujimoto Etomi mientras lo miraba con los brazos cruzados. 3 Takuma era, con diferencia, el más joven del grupo, con 14 años. Después de él, Yuga Kojuro tenía 18 años y Etomi 19. El grupo en sí tenía un amplio rango de edad. Utamatsu era el mayor, con 25 años. Amami tenía 20 y Sonaba Yazo 22. Simplemente significa que tengo mucho que aprender, dijo Takuma. Y era cierto en lo que se refiere a experiencia. Los demás habían sido Chunin durante un tiempo y, al ver que Anbu los había seleccionado, todos eran talentosos y hábiles. Sabía que tendría que recuperar el terreno perdido desde el principio. Los Anbu les dan a sus agentes nombres en clave de animales. Eisbaer, Leopard, Ant, etc. Amami se dirigió al grupo. Naturalmente, también nos darán nuestros nombres en clave, pero me preguntaba qué tal si hacemos algo en grupo y usamos nuestros números de candidatos entre nosotros. Algo más personal solo para nuestra cohorte. Funciona desde un punto de vista práctico, dijo Kojuro. Nos impedirá utilizar nuestros nombres reales o nombres en clave, ya que estaremos acostumbrados a utilizar números, por lo que las probabilidades de revelar accidentalmente nuestros nombres reales o nombres en clave en los lugares equivocados se reducirán significativamente. Sonaba Yazo sonrió. Me gusta cómo suena eso, hagámoslo. A mí tampoco me molesta, dijo Takuma. Le dio al grupo un sentido de pertenencia único. Estaban entrando en una organización muy secreta y tener aliados que incluso les brindaran apoyo moral era algo positivo. Miró a Amami. Ella era muy buena en socializar. Como todos estaban de acuerdo, se decidió que el grupo se dirigiría entre sí por sus números de candidato. 10 minutos después, la puerta se abrió y entraron 2 agentes vestidos con uniformes Anbu negros y grises. Eran Suine y Vespa, los 2 shinobi que había conocido durante su primera visita a la sede. Buenos días a todos, dijo Suine, un hombre corpulento con músculos aún más grandes. Hizo que Yazo, que era más alto que él, pareciera más pequeño en comparación con su anchura. En primer lugar, me gustaría felicitarlos por haber aprobado nuestras evaluaciones. Estamos emocionados de incorporarlos y permitirles demostrar lo que pueden hacer por el pueblo y el país. Vespa, la kunoichi que llevaba la máscara inspirada en una abeja, estaba detrás de Suine y miró al grupo como lo había hecho la última vez. A modo de bienvenida, permítanos presentarnos, dijo Suine antes de quitarse la máscara para revelar un rostro cuadrado, una mandíbula afilada, una barba áspera y un cabello rubio sucio peinado hacia atrás. Vespa también se quitó la máscara. Tenía ojos afilados y angulosos y una mirada que parecía atravesar el acero. Llevaba el pelo peinado a lo boba simétrico y llevaba pendientes con un diseño de cristales amarillos. A cada ninja Anbu se le asigna un nombre en clave. El mío es Suine. Mi asociado se hace llamar Vespa. Recibirán sus nombres el primer día. No hay ninguna regla que prohíba compartir o usar sus nombres reales entre agentes y colegas. Me imagino que utilizarán sus nombres reales con regularidad, sin embargo, los alentamos a que se limiten a usar nombres en clave para dirigirse a sí mismos y a sus colegas siempre que sea posible para desarrollar el hábito de utilizar solo nombres en clave. No se preocupen por que su nombre circule por el departamento. Tarde o temprano se sabrá independientemente de sus intenciones. El grupo se miró entre sí. Simplemente estaban discutiendo nombres en clave. Esta reunión es para informarles sobre cómo serán los próximos meses de su vida y otros detalles clave ahora que se unen a nosotros, dijo Suine. Su empleo con Anbu es un secreto que no se supone que se comparta con los demás. Sin embargo, entendemos que todos tienen familiares y amigos, y deben decirles algo. Por esa razón, ofrecemos trabajos encubiertos para todos los agentes que son libres de compartir con quien deseen. Por ejemplo, los ninjas Anbu suelen usar coberturas como diplomáticos, secretarios, agregados culturales y de seguridad, o nada en absoluto y simplemente ser shinobi independientes que realizan misiones.
Por lo general, los trabajos encubiertos son cualquier cosa que permita y espere viajes frecuentes para que sus seres queridos no sospechen por qué está fuera de la aldea tan a menudo. Los Anbu contaban con manuales y módulos extensos para prepararlos para su trabajo encubierto y Takuma debía aprobar una prueba para comprobar sus conocimientos y así no atraer sospechas por comportarse incorrectamente. Para apoyar la tapalera, incluso trabajaba en oficinas y espacios de trabajo pseudo legítimos fuera de la sede, lo que era muy importante para la legitimidad de la tapalera. ¿Cuál es tu trabajo encubierto?, preguntó Yazo a Suine. Buena pregunta. Muchos agentes trabajan encubiertos en una zona restringida dentro del pueblo para evitar que sus familiares los busquen en su lugar de trabajo. Existían áreas restringidas dentro de la aldea de la hoja oculta y estaban fuertemente vigiladas. Solo aquellos con autorización y acceso específicos podían ingresar a ellas. La sede de Anbu en sí estaba ubicada dentro de un área restringida, al igual que el área alrededor de las plantas de tratamiento de agua y energía de la aldea, que se consideraban lugares de seguridad clave. Mi trabajo encubierto me obliga a trabajar en un centro de investigación y pruebas de Fuinjutsu ubicado en una zona restringida, respondió Suin. Mi familia o mis amigos no pueden visitar esa zona restringida, por lo que no necesito estar allí, lo que me permite trabajar desde la sede. Incluso si de alguna manera lograran llegar allí, tenemos contingencias planeadas para esos casos. Hemos acumulado décadas de experiencia para perfeccionar nuestros procedimientos operativos, dijo Vespa por primera vez. Su voz era suave pero clara. Siempre que estudiéis adecuadamente los recursos, no tendréis que pensar, y mucho menos estresaros, en mantener vuestra cobertura. Tiene razón. En mis 9 años trabajando con Anbu, solo me he encontrado con una situación problemática una vez, y se habría evitado si hubiera seguido las instrucciones del manual, asintió Suine con un suspiro. ¿Podemos elegir nuestras portadas?, preguntó Etomi. Todo el grupo estaba interesado en la pregunta. Dado que todos tendrían que justificar sus decisiones ante sus amigos y familiares, era importante tener una tapalera que fuera más fácil de explicar. También había un aspecto de prestigio y reputación, ya que tener una buena tapalera significaría tener un mejor estatus social. La respuesta corta es no. Hablaremos con usted sobre las opciones, pero la decisión final no le corresponderá a usted, dijo Suine con cierta severidad. La decepción era esperada. Una vez que hayas completado tu proceso de incorporación, pasarás por un período de capacitación que puede durar hasta 3 meses, dependiendo de la rapidez con la que apruebes todos nuestros requisitos para estar operativo en el campo, dijo Suine antes de que su diversión desapareciera y fuera reemplazada por una mirada de advertencia. No tardes más de 3 meses en completar todos tus requisitos. En el momento en que pases esa marca de 3 meses, dejarás de recibir tu salario y comenzarás a acumular multas severas que se deducirán de tu salario futuro, y no querrás que se te conozca como alguien que no aprobó la capacitación. La gente te mirará de otra manera, dijo Vespa en tono grave. La forma en que lo dijeron los dos ninjas Anbu fue suficiente para que se entendiera el mensaje, sin mencionar las multas. No podían decirles que se apresuraran con el entrenamiento porque eso sería imprudente e irresponsable, pero su intención era clara: completar el entrenamiento lo antes posible. Sin embargo, cuando Takuma escuchó que tenían 3 meses para entrenar, pensó en algo completamente diferente. ¿Me van a pagar por entrenar durante 3 meses? HMM, 5. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.